Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad. Soy la doctora Pamela Delgado y hoy trataremos un tema muy importante para todos, titulado Ansiedad, Obesidad y Pandemia COVID-19. Bueno, ¿por qué elegimos este tema? Primero porque esta pandemia nos ha cambiado todo lo que nosotros considerábamos que era normal y permitido. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales y que uno de nuestros primeros instintos de supervivencia es nuestra sonrisa social. A partir de las 4 a 6 semanas de nacidos, el primer relación que vamos a tener con el mundo social es nuestra sonrisa. Y eso es un mecanismo de defensa para que la sociedad nos albergue, nuestros padres nos cuiden y poder pertenecer a esta sociedad. Desafortunadamente, con la pandemia hemos estado sujetos a cambios que jamás esperamos, como el trabajo en casa. Muchos han perdido su trabajo y además muchos han tenido duelos muy grandes que le han llevado a aumentar la ansiedad. Y esta ansiedad se ha constituido ya en un problema mucho mayor. ¿Por qué tratamos este tema principalmente? Porque en México, antes de la pandemia del COVID-19, la obesidad ya era una pandemia, ya era algo epidemiológicamente muy devastador. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2018, en México el 75.2% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y está pronosticado que para el 2025, no solo esto, sino que ya el 80% va a tener sobrepeso y obesidad. Y esto quiere decir que de cada 10 mexicanos, 8 van a tener este padecimiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es solo que tengamos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Tampoco es que sea el segundo lugar mundial en obesidad, sino más bien es que esto ha predispuesto a muertes y complicaciones. Como saben, las comorbilidades que se asocian a mayor posibilidad de muerte y secuelas severas en COVID es obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras. Y por sí misma, la obesidad es una enfermedad. Desde el 2013 se le dio este valor por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque cumple todos los criterios. Primero, hace disfuncionar los órganos, los sistemas de nuestro cuerpo. Además, tiene signos y síntomas. Y de la misma forma, hay daños y complicaciones. Se sorprenderían si les dijera que la obesidad por sí misma produce 229 enfermedades. O las produce, o las adelanta, o las exacerba, o las complica. Por ejemplo, en México, nuestra esperanza de vida es para los hombres de 72 años y para las mujeres 74 años. Sin embargo, el 80% de las personas con un índice de masa normal van a llegar en teoría a esta edad, pero los pacientes con obesidad, con un índice arriba de 40, que ahorita les voy a explicar lo que es el índice de masa, van a tener solo un 50% de posibilidades de llegar a esta edad. Entonces, es cuando yo hablo con mis pacientes que hay ancianitos de 40 y jóvenes de 70. Todo depende de la calidad de vida, de sus hábitos y de la actitud que tomen hacia estos. Estas enfermedades son muchas. Hay desde las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, muchas enfermedades que se relacionan, así como mecánicas, que empieza el dolor de rodilla, de cadera, lumbalgias, con artrosis y una inmensidad. Hay muchas más posibilidades de enfermedades vasculares, trombosis, varices, hemorroides, incluso piedras en el riñón, en la vesícula, litiasis, problemas ginecológicos. ¿Cuántas mujeres conocemos que por el problema de obesidad tan grande que tienen están infértiles y en cuanto empiezan un estilo de vida diferente su fecundidad mejora? Y además de cosas mucho más relevantes como cáncer. Está muy relacionada la obesidad y el sobrepeso con algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de mama, entre muchos otros más. Así como también lo que hoy nos compete platicar, depresión, ansiedad y ciertos trastornos psiquiátricos
que en el paciente con obesidad es mucho más frecuente que en el resto de la población. Y si volvemos a las estadísticas, que en México de cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso o obesidad, esto tiene que competirnos para poder trabajar de una forma real y efectiva para poder hacer que el paciente lleve su control de peso como debe ser y sus hábitos saludables. Bueno, es importante, primero empezaremos para definir cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés. Muchos pacientes me dicen, ay doctora, es que yo siempre tengo estrés, es que estoy muy estresada. Y otros pacientes lo mencionan como ansiedad. Bueno, la diferencia es esta, el estrés es necesario. Por ejemplo, si yo llego a mi trabajo a las 8 de la mañana y son 7:30, yo voy a traer estrés y voy a hacer la forma correcta para llegar. El estrés tiene un principio y un fin, regularmente es corto para cumplir alguna actividad. Ahora, habrá, por ejemplo, situaciones en mi familia que me generen mucho estrés, alguna enfermedad de algún familiar, que alguien esté sin trabajo, problemas económicos, pero la ansiedad, a diferencia de esto, la ansiedad es un trastorno psiquiátrico porque esta tiene un origen difuso. Nunca existe una causa, más bien son muchas. Todas son causas. A lo mejor 2 personas en el mismo trabajo, en el mismo puesto, uno tiene estrés, disfruta su trabajo, sale del trabajo y deja los problemas allá, pero una persona con ansiedad todo el día va a estar pensando en los problemas que tiene en el trabajo. Va a llegar a casa más los problemas del trabajo, cualquier discusión, cualquier efecto que tenga con su pareja, con su familia, le va a generar ansiedad. La ansiedad, el estrés genera básicamente preocupación. Tengo que hacerlo porque si no esto. Pero la ansiedad genera sufrimiento físico, genera miedo y está complicado y está un temor desconocido a lo que no sabemos. Los pacientes con ansiedad siempre están esperando los eventos catastróficos. Reciben una llamada a las 8 de la mañana en domingo y ven que es su mamá y en vez de decir, es mi mamá, me va a invitar un menudo, dicen, ay, es mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué tan temprano? Y empiezan a hacer ideas y en lo que contestan el teléfono ya tuvieron sufrimiento físico. La persona con ansiedad además puede tener otro tipo de síntomas como trastornos gastrointestinales, a veces diarrea, a veces estreñimiento, dolor abdominal, comen y se distienden, además insomnio o mucha somnolencia. Y igual, una de las formas erróneas como distribuimos esa ansiedad es con inadecuados hábitos alimenticios, exacerbaciones, una hambre que se conoce como hambre emocional. No como porque tenga hambre, como porque necesito tranquilizar mi ansiedad. Igual que los pacientes dependientes del cigarro, que mientras más ansiedad tienen, más fuman. Igual, el paciente con trastornos de ansiedad y trastornos alimenticios tiene ansiedad y empieza a comer en demasía, y eso es algo que complica su salud. Hablando de estadísticas, en México, 1 de cada 3 mexicanos a lo largo de su vida, 1 de cada 3, es decir, una tercera parte va a tener algún trastorno psiquiátrico, ya sea depresión, ansiedad o cualquier otro de las gamas de trastorno psiquiátrico. Y desafortunadamente los pacientes post-COVID, es decir, que ya tuvieron COVID, que cursaron sintomáticos a la enfermedad, además de todo el efecto de la pandemia, el confinamiento, los problemas económicos, los duelos de familiares que se fueron. Además, el solo hecho de haber tenido COVID aumenta un 90% la posibilidad de ansiedad, de ataques de pánico y empezar a presentar situaciones relacionadas con el aumento de peso como esta ansiedad. Si ustedes se fijan, ahora que estamos regresando a la nueva normalidad, es muy evidente que cuando nos volvemos a ver, gran parte de las personas traían ya el aumento de peso notorio. Entonces, en conclusión, estamos hablando ahorita de 2 enfermedades, porque las 2 están categorizadas como enfermedades, no son normales. Si una ansiedad me impide dormir, me impide disfrutar mi vida como antes, hacer actividades normales, me hace sentir esa opresión, me hace sentir angustia, me impide ser quien era anteriormente, entonces necesita atención médica, atención de tratamiento. Igual, una obesidad con un índice de masa arriba de 30 necesita también un tratamiento médico.
¿Por qué? Ahorita les voy a platicar de ese fracaso de tratamiento médico. Primero voy a iniciar hablándoles para que si tienen ahorita alguna pluma, es algo que se utiliza mucho y lo oímos constantemente, del índice de masa corporal, para que ustedes puedan clasificarse en qué nivel están. Si son los afortunados 2 de cada 10 o 3 de cada 10, o si son de los otros 7. Entonces, voy a mostrarles lo que es el índice de masa y aquí les voy a enseñar a cómo calcularlo. El índice de masa corporal se calcula de esta forma. Se pone el peso dividido entre la altura al cuadrado. Es decir, si yo peso 60 kilos, voy a poner aquí 60 y abajo, si mido 1,70, voy a multiplicar en metros 1.7 por 1.7. El peso entre el resultado de aquí me va a dar un índice de masa. Si habláramos, ¿cuál es el índice de masa normal? El saludable, hablaríamos entonces de esta tablita. El índice de masa normal, que esto es muy independiente, tienen que ser adultos, no aplica para niños. Con los niños nos vamos con tablas de crecimiento y desarrollo, pero con adultos o niños mayores de 12 años nos vamos con esto, cuando ya tienen las características secundarias de la pubertad. De 17.5 a 24.9 es el peso normal, es el deber ser. Aquí tenemos el 80% de posibilidades de llegar a los 70 años con buena calidad de vida. De 25 a 29.9, entonces entra en otra categoría, se llama sobrepeso. Aquí es importante mencionar que esto no es una enfermedad. Esto nada más son kilos de más que también me predisponen a otras enfermedades, pero no es una enfermedad, como a partir de aquí. De un índice de masa arriba de 30, la Organización Mundial de la Salud ya la considera una enfermedad, que como les comentaba, exacerba, complica o adelanta 229 enfermedades más. Entonces, aquí entraría la obesidad grado 1. De 35 a 39.9 estaría la obesidad grado 2. Arriba de 40 se llama obesidad mórbida, mórbida de enfermedad, obesidad que ya es un problema, que me está cortando la vida, que me va a producir una muerte prematura. Y entran otras categorías, por ejemplo, arriba de 50 de un índice de masa ya se le denomina superobesidad. Y se han ido desarrollando nuevos términos que ahorita vamos a ver. Entonces, conociendo esto, que de 17.5 a 29.9 es un peso normal, vamos entonces a proceder a sacar nuestro índice de masa. Si ustedes tienen un paciente con diabetes, tendremos que mirar en qué momento es necesario prescribir. Obviamente, si el paciente hace dieta y ejercicio, definitivamente quizá por un tiempo, según las guías anteriores de diabetes, se podía dejar el paciente así, pero ya vimos que cuando no hay esa ganancia, esa pérdida de peso, al menos de un 5 a un 10%, y no vemos un beneficio en su salud, entonces es necesario medicar. Lo mismo pasa aquí. Las guías internacionales nos dicen que un paciente que tiene un índice de masa arriba de 30, es decir, ya enfermo de obesidad, necesita medicamento también, no solo dieta. Y ahorita les explico por qué, que definitivamente la dieta y el cambio en el estilo de vida son los pilares de este tratamiento, pero tenemos que apoyarnos de un profesional. Cuando el índice de masa es arriba de 30, entonces requiere tratamiento médico, control por un médico que sepa de esto. Y cuando el índice de masa es de arriba, esto en pacientes que únicamente están enfermos de obesidad, que no tienen ninguna otra enfermedad, comorbilidad alguna otra. Pero en pacientes que tienen otra enfermedad, diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol altos, hipotiroidismo, entre muchas otras, alguna comorbilidad que se complique de estas 229 enfermedades con el sobrepeso o la obesidad, aquí el índice de masa es válido medicar con un índice de masa arriba de 27. Entonces, tenemos que ser realistas. ¿Y por qué? Les voy a hablar de algo que es bien importante, que tenemos que comprender. Regularmente los pacientes llegan a mi consultorio con temor cuando los empiezo a poner que les digo que es necesario el control de peso y es necesario hacer planes reales, mesurables y objetivos de lo que tenemos que hacer en el control. Ellos me dicen, no doctora, pero tengo miedo. Tengo miedo al rebote. Tengo miedo a que me dé tratamiento y que me vaya a pasar algo. Y no quiero hacerme adicta. Oh, gran error.
¿Por qué? Primero, porque la idea es que ustedes tienen que tener un cambio en el estilo de vida permanente y tenemos que aprender lo que es permanente. Desafortunadamente, cuando yo hablo con mis pacientes diabéticos, les digo que desafortunadamente los pacientes diabéticos piensan que es negro o blanco, o me porto excelentemente en todo y no como nada, o me porto pésimamente mal. Y ese es el problema, que no entendemos que hay una escala de grises donde yo puedo comer con conciencia mis alimentos y puedo disfrutar como cualquier otra persona, pero moderadamente, inteligentemente. Les digo a mis pacientes, oiga doctora, me preguntan, ¿me puedo comer una hamburguesa? Claro, de vez en cuando, no todos los días, una hamburguesa pequeña, pero la va a acompañar con ensalada y agua. No va a comprar la más grande con papas, refresco y postre, que eso es lo que hace la diferencia por todos los kilos. Recordemos que la obesidad no es una enfermedad de la noche a la mañana, es un cúmulo de cosas que poco a poquito, de malos hábitos, nos van llamando. Y lo más triste es que cuando se enferman de un resfrío, de una amigdalitis, de cualquier otra cosa, los pacientes buscan atención inmediata. Pero desafortunadamente, el paciente con obesidad tarda al menos 4 años en hacer el primer intento en bajar de peso. Referente al rebote, volviendo a esta saber comer, nos debe permitir poder comer con inteligencia, ¿verdad? Si yo hoy me quise comer un plato de menudo, me voy a comer pequeño, me lo voy a tomar con agua y 2, 3, 4 días voy a cuidar mucho mi dieta porque ya sé que día o algún alimento que sí es muy alto en grasas y es muy alto en carbohidratos y tiene muchas cosas que si los hago todos los días van a tener una secuela. Entonces, el miedo al rebote tenemos que eliminar ese miedo y es un miedo real porque desafortunadamente, el 90% de los pacientes que hacen una dieta y no aprenden a comer, que es la mayor parte, el 90%, a los 6 meses recuperan su peso. Y a veces el peso es más, pero volvemos a lo mismo. Si estamos en esta línea que es blanco o negro, yo estoy en blanco, me porto maravillosamente, 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 me aburro, me regreso al negro y me voy a todo lo demás que no debo comer. Ahora, referente al tratamiento, es exactamente lo mismo que decir, no, doctora, no me dé tratamiento para diabetes porque le tengo miedo. No, doctora, no me dé tratamiento para hipertensión porque le tengo miedo. Si ustedes no aceptan un tratamiento que les dé un profesional para diabetes, el medicamento no les va a hacer nada para las complicaciones que van a tener. Lo mismo pasa con un paciente con enfermedad cardiovascular. Si traen presión alta y no aceptan un tratamiento para control de hipertensión, entonces las secuelas de esa hipertensión van a ser muy grandes. Lo mismo pasa con el paciente con obesidad. Si traen un índice de 33, de 34 y no aceptan un tratamiento, entonces, ¿qué sucede? Que cada vez va a ser más. Pero ahora, cuando lleguen a 37, ya no voy a tener que tratar nada más obesidad. Ahora voy a tratar diabetes, voy a tratar hipertensión, voy a tratar una serie de enfermedades con artrosis que ya no pueden soportar el peso en las rodillas, en la cadera, en los tobillos, estreñimiento, hemorroides, infinidad de enfermedades que van a ir surgiendo por eso. Al final de cuentas hay una frase muy sabia que dicen, eres lo que comes. Entonces, para terminar la última que nos dicen, no quiero ser adicta. Pues, ¿qué creen? Ya lo son. Y esto es muy triste porque son adictos a los alimentos, a los carbohidratos, que aunque ahorita no está muy bien descrito el mecanismo como tal, como les comentaba, la obesidad es un proceso inflamatorio generalizado del cuerpo. Cada célula de mi cuerpo está inflamada. Solo el 40% de nuestro tejido adiposo en un deber ser debe estar con adipocitos lleno de grasa. Hay fibroblastos, hay otro tipo de células que están ahí para contrarregular, para que cuando yo coma de más, ese tejido adiposo, esa distensión estomacal, mande señales a mi cerebro de que ya estoy saciada y que tengo que detener. Pero ese siempre estar echándole un poquito más, un poquito más, un poquito más, se van cambiando esos mecanismos. Entonces ya el cerebro siente necesitar más. Fíjense, les voy a platicar de los neurotransmisores cerebrales que van muy de la mano con depresión y ansiedad.
Asombrosamente, la serotonina, que va muy de la mano con la felicidad, el 95% de los receptores de esa serotonina se encuentra en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se encuentra esa serotonina. Entonces, es muy típico ver en programas televisivos que hay alguna ruptura amorosa y se van a comer nieve, los botes de helado, porque realmente es cierto, el comer genera felicidad, pero tenemos que saber hasta qué momento. La dopamina es la hormona, es el neurotransmisor, más relacionado con los pacientes adictos. Para que se den una idea, la dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con el placer, con el placer, con ser plena, ¿verdad? Con sentir placer. Y este se libera de varias formas. 1 es con la actividad sexual, 2 es con el ejercicio y el tercero es con la ingesta de carbohidratos. Entonces, ese paciente cansado que llega al trabajo después de un día terrible, fatigado porque carga 30 kilos, que no debe, que está a sobremanera forzando su cuerpo, llega a la casa a liberar felicidad y lo más fácil es abrir el refrigerador y empezar a sentir un poco de tranquilidad. Eso se llama hambre emocional y es la que nos tiene en jaque en este tema. Entonces, para platicarles un poquito de la personalidad adictiva, volviendo a un paciente adicto a alguna droga, algún paciente alcohólico, les voy a platicar que tenemos en nuestras neuronas aproximadamente, déjenme nada más llegar porque quise un apunte de todo. Tenemos aproximadamente 4,000 receptores a dopamina. Entonces, cuando estos receptores de dopamina, 50,000, ya lo encontré. Tenemos en promedio 50,000 receptores a dopamina en nuestras neuronas, que siempre están pidiendo alimento, ¿verdad? Que siempre están pidiendo ese placer, esa felicidad. Entonces, en un paciente adicto a cualquier tipo de droga, llámese metanfetaminas, opioides, benzodiazepinas, cocaína, heroína o alcohol, son 50,000 unidades de esos neurotransmisores, pero conforme yo estoy consumiendo ese estímulo, es como el paciente que cada vez oye menos porque escucha la música muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, entonces se va perdiendo la audición. Pasa lo mismo con este paciente. Iniciamos con 50,000 unidades de dopamina y mientras más drogas hay, más nuevos receptores se hacen. ¿Por qué? Porque necesitan consumir toda esa dopamina que se libera cuando ellos utilizan el alcohol o las drogas. Entonces, en una persona que tiene 50,000 unidades con adicciones, se convierte en 3 a 4 millones de estas. Entonces, ahora, imaginen en su casa, ustedes tienen 4 hijos que necesitan ser alimentados y de repente, poco a poquito, ya tienen 6, ya tienen 10, ya tienen 20, ya tienen 40. Entonces, ahora hay que buscar esa forma de liberar esa dopamina. Entonces, regresando que también la dopamina, el cerebro intestinal, está relacionada. Cuando yo estoy comiendo, mi cuerpo está acostumbrado y tiene receptores para ese placer que genera la dopamina, a los carbohidratos. Entonces es acumulativo, cada vez tengo más receptores. ¿Qué pasa cuando yo empiezo una dieta? Despierto bien motivada, son las 7 de la mañana, me levanto, como muy saludable, desayuno, mi primera colación saludable, mi primera comida saludable y a las 6 de la tarde me estoy volviendo loca, sufro, hay sufrimiento físico, porque esas 4 millones de receptores de carbohidratos que están listos de dopamina me están pidiendo que los alimente. Entonces, el paciente con sobrepeso y obesidad, raro el que no ha intentado bajar de peso, tiende mucho a autosabotearse, porque como ya a las 6 de la tarde se están muriendo de hambre, todo el hambre que a lo mejor no fue tanta antes de esta hora,
A las 6 de la tarde se comen unos tacos, una torta, está el comedor nocturno, el que baja en la noche a seguir comiendo. Y sobre todo un paciente que aquí también necesita tratamiento psiquiátrico, se llama el paciente de atracones, que come desmedidamente, regularmente cuando nadie lo ve, porque le da vergüenza, al menos de 3 a 4 episodios por semana, y se siente terriblemente lleno y incómodo. Y está muy relacionado con el hambre emocional. Entonces, en conclusión, lo que decimos es que un paciente con una obesidad, con un índice arriba de 30, necesita tratamiento que le ayude con esos cambios en el estilo de vida para que este tratamiento sea efectivo, directo y sobre todo que no sea parte de esas estadísticas. Tenemos que comer con inteligencia y decidir los carbohidratos que queremos comer. A veces, por ejemplo, se les da un poder supernatural al arroz y tengo pacientes que me dicen, ay no doctora, es que yo no sé por qué estoy gorda, me como el arroz todos los días con verduras. ¿Por qué? Porque el arroz es un carbohidrato y obviamente igual el cereal en la noche. Yo no sé por qué estoy gorda, doctora, nomás me ceno un cereal. Le digo, yo haga de cuenta que partí una tortilla de harina y la echo en leche. O sea, ni lo nutre, ni lo sacía y obviamente son alimentos incorrectos que nos han vendido como muy saludables y si no gastamos, la obesidad es el resultado que entra mucho más de lo que sale, es decir, entra mucho y no me lo gasto. Si yo hago que entre mucho, bueno, me lo tengo que gastar, ¿verdad? La actividad física tiene que ser. Entonces, en el paciente adicto hacemos una forma de tratamiento. En el paciente adicto el tratamiento es suspensión absoluta de la droga. No se puede dejar la droga poco a poquito. Mira, ayer fumaste 3 cigarros de marihuana, ahora nada más 2. No, tiene que ser de golpe para poder inactivar esos receptores. Volviendo al tema, pero ahora lo digo de gatitos, ¿no? Si yo tengo 5 gatos y después tengo 100 que alimentar, pues voy a regalarlos y ver la manera de que vaya bajando mi gasto en alimentar los gatitos. Entonces, de esta forma, aquí pasa lo mismo. Yo quito la droga, entonces va a hacer que los receptores se inactiven, pero aguas, se inactivan, no se van. Entonces, por eso el paciente adicto va a ser adicto toda su vida, porque tiene mucha posibilidad. El paciente alcohólico se considera alcohólico toda su vida, porque los receptores ahí están. Entonces, en cuanto vuelven a tomar alcohol, se empiezan a activar y la necesidad de alcohol es inmediata. Lo mismo pasa con un paciente con obesidad. Un paciente que fue obeso, si ustedes en su experiencia han tenido de conocer pacientes post-manga que les hacen alguna cirugía bariátrica, que sí empiezan a bajar mucho de peso, pero no hacen cambios en su estilo de vida, entonces al paso de los años, aún con manga, el estómago crece de nuevo. Y esto es algo que también tienen los pacientes obesos. El estómago es de este tamaño y conforme comemos y lo saciamos cada vez un poco más, va extendiéndose. Y esto lo hace muchísimo más difícil de que se mande la señal, ya estoy llena, deja de comer. Entonces, como les comentaba, la obesidad y el sobrepeso aunque no se comprueba como tal, funciona exactamente igual a un paciente adicto porque están todos los receptores de dopamina. Y se relaciona más bien no como una adicción, sino qué me genera esta adicción. Desafortunadamente desde niños nos enseñan que la comida es un premio. Pórtate bien, te doy un dulce. Pórtate mal, no hay postre. Entonces son cuestiones culturales desde chiquitos. Habrá pacientes que hayan tenido mucha necesidad, que tienen un trasfondo muy fuerte de carencias en su infancia, que tratan ahora de suplir la comida. Habrá pacientes también que la obesidad es un mecanismo de defensa para no socializar con los demás. Entonces, más bien, tiene que ver con el simbolismo que le da el paciente al alimento y la desviación de mis emociones hacia mi alimento, que también va muy de la mano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, tenemos que saber y tenemos que buscar también aquí atención psicológica. Es un equipo multifuncional, un médico que pueda manejar terapia farmacológica para obesidad, que sepa bien
las funciones. Algo que se me olvida. Lo peor que podemos hacer, lo peor es creer en respuestas mágicas, pastillas mágicas. Es imposible y muy poco saludable que les vendan una pastilla que sin hacer un esfuerzo bajen de peso. Y aguas, porque eso sí es peligroso, eso sí los pone en riesgo y eso sí puede incluso acabar con su vida. Recuerden, cuando nosotros tenemos un paciente como médicos que va bajando de peso rápidamente, sin razón aparente, nos vamos a lo peor, ¿verdad? Pensamos, este paciente trae un cáncer, trae metástasis, trae un problema bien severo porque se está bajando de peso. Entonces, lo mismo pasa con una pastilla mágica. Si te está bajando de peso, mágicamente aguas. Recordemos que todas las semillas que ahora se ven, de semilla de esto, semilla de otros, son altas en cianuro. Entonces, tengamos cuidado con lo que nos estamos tomando. ¿Y qué va a pasar? Que voy a dañar mis órganos, me va a afectar, y en cuanto mis órganos ya no puedan tolerar las diarreas, el daño que tengo en el hígado, el daño que tengo renal, cuando ya no puedan y tenga que suspender, ahora voy a estar dañada en mis órganos y aparte con la obesidad, con predisposición a 229 enfermedades más. Entonces, no creamos jamás, por favor, en cosas mágicas. Todo es un estilo de vida, manejando desde el blanco hasta el negro, una larga línea de escala de grises para que yo pueda comer y disfrutar de todo pensando lo que estoy comiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar si realmente quiero perder peso, si estoy dispuesta. Algo que hace el medicamento bariátrico, yo les digo a mis pacientes, les voy a quitar completamente el hambre, porque es un mecanismo que yo estoy bloqueando, ¿verdad? Estoy engañando al cerebro de que no necesita carbohidratos y lo voy a frenar, pero yo no les voy a quitar los antojos. Sí se bajan bastante, pero no se quitan completamente. Entonces, si tú vas a hacer una dieta, tienes que poner de tu parte. Ya no vas a llegar con matracones a querer comerte el mundo. Te vas a saciar muy rápido, pero vas a darte el tiempo de sentarte en tu mesa, servirte lo que vas a tomar, que va a ser agua regularmente, servirte tu alimento y darte tu tiempo sin el teléfono de comer y disfrutar tu comida. Aunque yo te quite el hambre totalmente con el medicamento que te voy a dar, es indispensable que hagas 5 comidas al día, porque tenemos que recordarle al cuerpo los alimentos que necesita. ¿Sale? Hay varias etapas. Primero está la precontemplación, que es cuando tú dices, no, la mayor parte, no es necesario, yo sí estoy bien, soy un gordito bien sano, sí, traigo 30 kilos de más, pero no me estorban, soy un gordo sano. Entonces, desde ahí, saber la precontemplación es cuando todavía ni lo imagino. La contemplación es cuando pensamos, debo y quiero, pero es bien difícil, ya lo he intentado y no sé cómo empezar. La acción, la preparación es, doctora, ya estoy haciendo pequeños cambios, ya lo estoy haciendo, ya quiero, pero todavía me falta que me pueda ayudar, que es ahí donde también podemos entrar. Y la acción, bueno, ya empecé, lo estoy haciendo bien, pero ya me estanqué, que también pasa, ¿verdad? Porque hay que cambiar todo un mecanismo de acción de todo el sistema, desde aquí, del cerebro intestinal, todo nuestro cerebro, todo lo que va de la mano con neurotransmisores para decirle al cuerpo, entonces se van a estancar. Y ahí es también donde entra la bariatría. Y sobre todo la más importante, para no ser de ese 90% de los pacientes que recuperan su peso a los 6 meses, es, ya lo logré, aquí quiero seguir porque no quiero regresar al peso que tenía. Y es algo bien, que yo le doy mucho valor a mis pacientes, que mis pacientes me dicen, algunos pacientes, ay doctora, bendito COVID, porque si no hubiera sido por el COVID, no hubiera venido con usted y no me hubiera puesto a dieta. 20, 30, 40 kilos abajo y cada mes, al menos cada 2 meses, yo los vuelvo a ver y les vuelvo a jalar la orejita para que sigan en regla. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Hay que ser realistas con las expectativas, porque quiero bajar. Si ustedes me dicen que quieren bajar para verse como Shakira, pues tendremos que recurrir, claro que es posible, pero si traemos un índice muy alto, pues tendremos que recurrir también a la ayuda de un buen cirujano plástico que nos ayude con los colgajos cutáneos. Si ustedes quieren bajar
por una fiesta de 15 años, pues qué preocupante, porque cuando pase la fiesta van a volver a recuperar su peso. Entonces hay que ver qué expectativa quieren. Y si ustedes quieren bajar nada más, porque que yo creo que es lo más importante, porque mi papá es diabético, mi mamá es hipertensa, mi papá se quedó ciego por la diabetes, mi abuelito lo dializaron por diálisis peritoneal, tenía diálisis peritoneal y murió con insuficiencia renal por diabetes, perfecto, porque esa es la verdadera, es la que más necesitamos, es el que estén conscientes y empoderados que el problema de la obesidad y el único responsable son ustedes mismos y es donde podemos trabajar. Tenemos que tener y valorar qué tantas redes de apoyo tenemos, porque podemos tener familia desde colaboradora, la que sí, mi amor, yo te cocino, yo te ayudo, yo veo la manera, hasta saboteadora. Ay, así estás requete bien y traen las tortas y no dejan de tomar refresco enfrente de nosotros. Entonces, igual una pareja indiferente, pues allá tú, pues, si quieres bajar, no me inmiscuyas, no me molestes. Y una pareja, una familia vigilante, que a veces es el peor dolor de cabeza y es lo peor que podemos tener cuando estamos tratando de bajar de peso. Porque nos ven comer, pues te vas a volver a servir, pues que no estás a dieta. Sí, la doctora dijo que quién sabe qué, tú no puedes comer tanto. Entonces se vuelve mortificante y en vez de ser una familia constructiva, es una familia destructiva, porque ya contarle que no nos digan nada, comemos lo que nos dé nuestra gana. Entonces tenemos que apegar a nuestra familia, a quien cocina. Hay contraindicaciones, por ejemplo, en un paciente con depresión mayor, yo no lo voy a poner a dieta porque le cuesta trabajo hasta levantarse, come con dificultad o come de más por dificultad. Entonces ahí lo primero es darle el mejor tratamiento para tratar depresión y entonces sí, cuando vaya en ascenso, como esos cambios positivos, poder controlar su peso. Como les comentaba, es importante tener lo más posible redes de apoyo y dejar de poner excusas. Excusas hay muchas. Yo les puedo platicar en mi experiencia con mis pacientes en forma personal que es sorprendente lo que cambian su estilo de vida y sobre todo cuando logran entender que pueden comer de todo con inteligencia y pueden decidir sus alimentos. Cuando el medicamento se retira, porque hay muchísimas alternativas, hay muchos, hay controlados, hay no controlados, hay de los que actúan desde inyecciones que retrasan el vaciamiento gástrico, que este es un tratamiento que se utiliza también en pacientes diabéticos, pequeñas, hasta tabletas que es una vez al día, 2 veces al día, hasta fibra que cuando llega a mi estómago se distiende y hace que mi estómago se sienta saciado más. Pero entre toda la cantidad de medicamentos que se utilizan, conforme el paciente va llegando a su peso, se van haciendo modificaciones y se quitan. Cuando esos receptores se inactivaron, se fueron inactivando, porque de los 4 millones quedaron otra vez los 5,000, el paciente es mucho más fácil permanecer en su estilo de vida. Pero un control continuo es la diferencia. Que sepa que cada 2 meses de la orejita va a venir con la doctora a ver cómo le está yendo. ¿Sale? Entonces, es un gusto para mí hablar de este tema. Seamos responsables en nuestro control del peso. Tenemos que quitar el tabú de que hay pacientes obesos sanos. Ya vimos que no, tan solo tener obesidad, índice de masa arriba de 30, es una enfermedad. Entonces, eso es imposible. Y trabajemos juntos para lograrlo. Esto es un equipo multidisciplinario, desde nutrición, médico y psicología, para que podamos hacer que esto funcione. Muchas gracias por su atención. Les mando un abrazo. Gracias a todos mis pacientes por escucharme y nos vemos a la próxima.